Hola, buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema de fracturas de húmero distal. Esto como parte del programa de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi nombre es César González Alcántara y como profesor titular tenemos al doctor Edmundo Berumen Navarrete. Ok, vamos a ver que si bien las fracturas de húmero distal no tienen tanta incidencia, van a ser casos bastante complejos. Su manejo quirúrgico va a ser complicado y va a tener una alta tasa de complicaciones. De manera general, vamos a ver que tenemos limitantes en los abordajes. Puede ser tanto osteotomía del olecranon como, digamos, abordar el tríceps directamente. Tenemos resultados equiparables entre placas paralelas y ortogonales y lo esperado que podamos tener una secuela sobre todo en la movilidad del codo. La incidencia ha disminuido en reportes recientes en adultos mayores y vamos a ver. Una incidencia se dice aproximadamente que es de 8.3 en cada 100.000 habitantes, esto en, en Suecia. Y vamos a ver que va a ser aproximadamente el 8% en las fracturas del húmero, ¿sí? Sin embargo, se cree que es un poco exagerado, que es menor la incidencia real. ¿Por qué? Porque muchas veces fracturas que están deficitarias, distales, se consideran como de húmero distal per se. Vamos a ver que aumenta la incidencia, sobre todo en la quinta década de la vida, y eso sobre todo por el aumento de las tasas de osteoporosis. Y como platicábamos, en países como en Finlandia se ha visto una disminución de las fracturas en pacientes mayores de 60 años. Entonces, la clasificación, pues la más conocida y la más que todo el mundo manejamos, pues es la clasificación de la AO, en donde la maneja en A, B y C. La A va a ser extraarticular metafisiaria, ¿sí? La B va a ser articular parcial, que es el capitelio, una troclea, unos epicóndilos, una con una sola columna. Y la tipo C es cuando es una con una total articular de dos columnas, es pues, más compleja, ¿no? Es importante que si bien una radiografía nos ayuda mucho a saber cómo está la lesión de primera intención, generalmente tiende a vaya, o sea, a menospreciar la lesión. Entonces necesitamos una tomografía para una caracterización completa, ¿sí? Y generalmente las fracturas, como les comentaba, las tipo C van a ser bastante complejas, incluso en promedio se ha visto que tienen hasta 9 fragmentos cuando son de dos columnas. Entonces les comentaba que la impresión diagnóstica con la prueba de radiografía es baja, hasta un 73%, y que mejora mucho con la tomografía. Y la tomografía va a tener una mejor concordancia intra e interobservador, entonces totalmente recomendable en estos casos. Y sobre todo la reconstrucción 3D nos ayuda mucho a entender más las características de la fractura y por ende hacer una mejor planeación preoperatoria y por ende pues le da mucho mejor al paciente, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es muy importante porque una mal alineación intraarticular va a predisponer a que tengamos una mayor secuela con una artrosis postraumática que esté subluxada a la articulación y pues hay que recordar que el índice de trocleo capitular va a ser un marcador radiográfico del varovalgo y se va a correlacionar moderadamente con los resultados funcionales en la escala funcional de Mayo, ¿no? Ok, manejo. Primero, manejo no quirúrgico. Vamos a dejarlo solo para pacientes que realmente no nos puedan soportar la cirugía, un paciente frágil o un anciano de muy baja demanda funcional, ¿no? Les va pues, bastante bien. Hay estudios que han visto donde inmovilizados por 5 semanas y tienen un buen arco de extensión de hasta 107 grados más o menos. Y la escala funcional de Mayo la pone hasta en un 90, que sería bastante funcional, ¿no? Por otro lado, si nos vamos con una inmovilización más tranquila, en vez de 5 semanas, nada más 14 días, la mayoría logra eventualmente el rango funcional de hasta la boca en un 35% y un dash promedio de 38 semanas, no, perdón, un dash a nivel 38 a largo plazo que realmente es algo funcional, ¿no? Pero pues el problema es que sí puede dar complicaciones cuando no es un tratamiento no quirúrgico. Algunos pacientes pueden desarrollar osteoartrosis
sintomática, por lo cual tendríamos que optar ya sea o sí fijar los fragmentos mediante cirugía, placas y tornillos, o como tal pensar en una artroplastia total de codo, ya sea según el caso, ¿no? Incluso algunos autores sugieren cuando tengo fragmentos de no unión sintomáticos, quitarlos cuando no interfieren demasiado con la función y podría ayudar a disminuir la sintomatología, ¿no? Incluso dicen que no es que es válido, o sea, pensar, tener en la mira un paciente muy frágil, dejarlo primero como conservador, y si el paciente ya no desarrolla lo que platicamos, ¿no? Sintomatología de no unión, pues ya poder pensar en una cirugía retardada y también les puede ir bastante bien. Ok, entonces, como platicábamos al principio, va a ser muy importante el abordaje, ¿sí? Y todo depende de qué haga yo con el tríceps. Tengo muchas opciones, ya sea separarlo, una opción es ir a un lado para precipitar, otra opción puede ser incluso elevar el tríceps y otra opción es osteotomizar el olecranon para poder accesar a la articulación, ¿sí? Entonces aquí tenemos que pensar qué queremos hacer. Si queremos ver óptimamente la articulación, es mediante elevación o la osteotomía del olecranon, o preservar el mecanismo extensor. Y pues va muy de la mano con el tipo de lesión. Si yo tengo una lesión extraarticular, pues me puedo ir a lo mejor para precipitar, de tal forma que el tríceps se queda intacto. Pero si tengo una articulación muy dañada, una fractura total articular, pues lo mejor sería pensar en si la articulación con osteotomía del olecranon o por ende elevar el tríceps. Entonces, pues, como dice luego, elige tu veneno. Si yo elevo el tríceps, pues voy a tener una habilidad en extensión, y probablemente mi tríceps quede insuficiente, ya no tan funcional, ¿no? Pero el problema es que cuando yo, en vez de elevarlo, hago una osteotomía, puedo tener problemas de que esa osteotomía no pegue, o que también es muy sabido que cuando pongo una placa en el olecranon, esa placa puede irritar, se puede infectar, entonces, pues vaya, las dos opciones no están libres de complicaciones. Sería elegir la mejor para cada paciente, ¿no? Entonces, cuando los comparamos los tipos de abordajes, por ejemplo, cuando yo comparo el precipitar con la osteotomía, dicen que no hay diferencias en las complicaciones a un año, ¿sí? Y la osteotomía está ligada a más tiempo quirúrgico, a más sangrado y por ende más índice de complicaciones, ¿no? ¿Sí? Y cuando yo comparo la osteotomía contra la elevación, la osteotomía me va a dar mejores rangos funcionales en la escala de Mayo del codo, pero y tasa de complicaciones similares. Hay que estar conscientes de que cuando aquí, si bien yo veo más complicaciones cuando hago la elevación del olecranon con osteotomía. Generalmente ese tipo de abordaje lo voy a hacer cuando tengo un caso más complejo, entonces puede estar como que un poquito más sesgado porque si bien está ligado a la osteotomía, pues también está ligado a que era un caso mucho más complejo que sí requería ver la articulación completa, ¿no? Entonces ahí como que habría que ver qué tan real es que se eleve más los riesgos de la osteotomía del olecranon. Ok, entonces empezamos por las fracturas más tranquilas, que son las extraarticulares, las tipo A de la O, que son las transcraniales bajas, ¿sí? Eh, Pueden ser fracturas que muchas veces son subestimadas y pueden ser incluso problemáticas cuando parecían no desplazadas, ¿sí? ¿Por qué se pueden complicar? Porque generalmente son fracturas que tienen pacientes añosos y por ende que tengan mala calidad ósea, ¿no? Entonces, tenemos buenos resultados cuando fijamos con placas y tornillos, pero pues tenemos el riesgo latente de que no tengamos una unión y que los tornillos migren, ¿no? También cuando tengo una conmoción metafisaria, pues me da más el riesgo de no unión y de pseudotrosis, ¿sí? Eh, También puedo hacer simplemente por los dos tornillos cruzados, 4.5, y también les ha ido bastante bien a los pacientes con buenas tasas de conciliación. Eh, Tenemos diferentes tipos de resultados.
En algunas series nos dan hasta conciliación con este tipo de materiales hasta un 95%, buenos arcos de movilidad y, y también apoyan, ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo, de las placas ortogonales en las dos columnas, con unión en casi en todos los pacientes. ¿Sí? Y también está con una opción válida de rescate, ya cuando, digamos, falló la osteosíntesis, pues estar en una respuesta total de codo. Ok, subimos de complejidad a las tipo B. Son fracturas parciales articulares de una sola columna y ya sea el capitulum o la tróclea, ¿no? Entonces, no son tan frecuentes. En la tomografía, que vamos ya bien caracterizadas, son pocos los casos que son parciales articulares. Ya sean, la mayoría corresponden a la B1 o a la B2. Y aquí tenemos una depuración, ¿no? Ya sea en ancianos o en pacientes jóvenes. De alta energía en pacientes jóvenes es un 10% y de baja energía en un 5% en pacientes ya más añosos, ¿no? Y generalmente se tratan si van a requerir osteosíntesis, ¿sí? Ya con la osteosíntesis tenemos un arco promedio de flexión de 123 grados, pero sí quedan generalmente con fractura en flexión de 15 grados, pero generalmente lo esperado es que les vaya bastante bien. Hablando específicamente del capitulum y la tróclea, son fracturas que se pueden extender a la tróclea lateral y me pueden dar compromiso ya sea de la tróclea anterior, de la columna lateral posterior o de la tróclea posterior y medial, ¿sí? El problema es que ese fragmento posterior va a ser bastante importante porque cuando tenemos una convolución posterior vamos a tener una peor función y un mayor riesgo de no unión. Como vemos aquí en la imagen, tenemos un cóndilo que se intentó reparar ahí con una banda de tensión y sin embargo falló y por ende el resultado va a ser mucho más pobre, ¿no? Y esto es lo que decían de que en la combinación posterior es la que tenemos que revisar más a fondo porque es la que hay que enfocarnos más a repararla porque si no lo reparamos es la que nos lleva a más tasas de neunión y de complicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Con la placa anatómica dorsolateral, mediante un abordaje lateral extendido, generalmente les va bastante bien con unas buenas tasas de consolidación, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque nos da un buen soporte cortical posterior, ¿sí? Y la mayoría regresan a la actividad previa y con una sala funcional de codo de mayo de 27%, que es bastante positivo. Entonces, en ese sentido, va a ser súper importante que el fragmento posterior le demos la importancia de vida, de tal forma que si le estabilizamos, los resultados van a ser óptimos en nuestro paciente. Ok, y vamos con las fracturas más complejas, que son las tipo C. Estas fracturas, como esperábamos, va a ser mucha más alta complejidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos fijarlas? Tenemos la opción de placas ortogonales o las paralelas. Si bien las ortogonales les va bastante bien, es un principio clásico en la estabilidad en dos planos perpendiculares. Se ha visto que las paralelas nos permiten más tornillos y de más longitud. Entonces, eso nos da mejor control articular y por ende más tasas de unión, ¿sí? Entonces, van a responder mejor al estrés axial, y sobre todo si uso tornillos 3.5, mejoran mucho mejor la estabilidad y también si estos tornillos se encuentran en resinas placas, les va a dar mucho mejor estabilidad. Entonces, lógico, ¿no? El resultado va a ser inversamente proporcional a la edad y a la complejidad de la fractura. Un paciente más joven, fractura menos complicada, le va mejor, y un paciente añoso con multifragmentación, pues lo esperado es que no nos vaya tan bien, ¿sí? Entonces, como se ha visto los promedios en las series clínicas, un arco promedio de movimiento de 104 grados, una escala funcional de codo de la Mayo en 81% de puntos, y el problema es que sí quedan secuelas, sí pueden quedar hasta 40% de dolor o discapacidad persistente. Solo el 50% de los pacientes recupera la actividad previa antes de la lesión. Y cuando son fractura expuesta, pues les da un poco peor. Lo esperado es que tengan peores resultados.
Y algo que se me hizo interesante, no hay tanta diferencia si yo hago la fijación, digamos, es una exposición estilo 1, un puntiforme, no hay diferencia en cuanto a infección o no unión si yo lo hago en el momento agudo o si me espero a los 2 o 3 días a que no haya infección para fijarla. Pero hablando específicamente de estilo 1 y 2, ya con la 3, si se aumenta la tasa de infección si la fijo en el momento. Entonces, ahí para considerar. Y cuando algo muy similar ligado a las facturas expuestas, si yo hago una fijación escalonada, los pegados que les vaya a pegar a los pacientes. Pero también hay que estar conscientes de que cuando yo hago una fijación escalonada es porque generalmente está muy, muy lastimado el húmero, ¿no? Entonces, igual, ahí también puede llegar un sesgo de que a cierto punto es más que nada no tanto el que lo hago escalonado, sino que es una lesión mucho más compleja, ¿sí? En esta radiografía vemos el húmero que no queda con su flexión natural y por ende queda un rezago para la flexión. Entonces lo que tenemos que fijarnos muy bien para que quede el arco de movimiento lo más nativo que podamos y menos secuela, ¿no? Esta es la opción de la hemiartroplastía. Realmente no hay demasiada información. La que tenemos aquí es una serie de 6 casos, donde se vieron 114 pacientes, una edad promedio de 72 años, que era para pacientes que tenían fractura de capital en la tróclea, que eran nada más esa columna, y casos selectos de fijación de columna más hemiartroplastía. Entonces, les fue bastante bien a los 47 meses, más o menos, con un arco de flexoextensión de 126 grados y con la escala funcional de 88 del codo de Mayo y un dash promedio de 24. Sí, muy importante, ¿qué es lo que veían? Al tiempo, sí se veían cambios ahí secundarios a la prótesis, adaptativos en la escotadura troclear del cúbito, esto en el 50% de los pacientes, y pues realmente no va a ser tan fácil, pero en pacientes que tengan fracturas articulares complejas con columna preservadas, pudiera ser válida la hemiartroplastía, sobre todo en pacientes ya mayores, que no tengan demasiada necesidad funcional o demasiado, vaya, que no vayan a andar con mucha carga en ese codo, ¿no? Y ya como tal, la respuesta total también puede ser una opción, pero como quedamos solo de rescate, no de primera intención por todo lo que ya conocemos de la artroplastía de codo, ¿sí? Entonces, en una serie, con 383 pacientes, en un promedio de 35 años de edad, se dieron establecer el implante a 5 años del 99% y a 10 años del 90%. Entonces, tasa de revisión en un 5% de los pacientes puede ser por aflojamiento, por fractura, por infección o por falla mecánica, ¿sí? Y una escala funcional de codo de Mayo de 85%, bastante bien, y un arco promedio de 97%. Esto con un seguimiento de 67 meses. Entonces, pues les puede ir bastante bien, pero quedamos casos muy seleccionados y como quedamos, vean la edad. Son pacientes ya grandes, pacientes más jóvenes no les va igual que a los pacientes añosos. Entonces, aquí la opción, si comparo la fijación contra la prótesis, no hay tantas tasas, no hay tantas diferencias en cuanto a movilidad y en tasas de revisión. Pero la prótesis sí mostró tasas funcionales de la escala de Mayo de codo, poquito superiores, un poquito medio peor en Dutch, pero más complicaciones, ¿sí? Y aquí también es algo muy similar con lo que platicábamos. Aquí hay que ver qué tan sesgado está el que tenga más complicaciones la prótesis de codo. ¿Por qué? Porque generalmente voy a dejarla en casos mucho más complejos y por ende no que se vea tan bien, ¿no? Entonces, como que hasta qué punto es eso que elegí al paciente más complejo para la prótesis o hasta qué punto es realmente que la prótesis tenía más complicaciones, ¿sí? Entonces ahí lo dejamos sobre la mesa. Ok, como mencionamos en un principio, esperamos una alta tasa de efectos adversos. Es muy frecuente que los pacientes requieran transfundirse.
sobre todo en pacientes que tengan una ASA mayor a 3, igual, ¿no? O sea, un paciente más añoso, pues más complicado, ¿no? Aquí me llama la atención que no es tan diferente en cuanto a sangrado si lo opero a que le hago una prótesis de codo, entonces en ese sentido es igual. Y pues lógico, ¿no? Pacientes con más comorbilidades, como pudiera ser diabéticos, que fumen, que ya tengan artrosis previa, pues va a ser mayor la tasa de revisiones. Y también, como sabemos, pacientes con obesidad tienen mayor índice de complicación de la herida, en 2.5, hasta un 2.5%. Bueno, se duplica la tasa, 2.5%. Y de eventos sistémicos, como complicaciones, trombosis, eventos cardíacos, hasta 6 veces el riesgo. Y ya casi para terminar, la complicación de la herida, hablando de la fijación, tenemos hasta un 15% de complicación en las heridas. Y claro, ¿no? Va a ser mucho más el riesgo si tuvo una fractura expuesta, sobre todo de Bustier ya de grado 3, y cuando llevó osteotomía de miolecra, ¿sí? En general, vamos a llegar hasta un 12% de tasa de revisión por no unión o por fallo de fijación. Y pues claro, ¿no? Va a depender mucho de cada paciente y del tipo de fractura. Como sabemos, como recordamos, las tipos C van a ser mucho más complejas y por ende más fácil que se nos compliquen, y la comorbilidad del paciente, ¿sí? En general, las placas anatómicas son las más usadas, nos va bastante bien, sí, pero muchas veces el problema de las placas anatómicas es que los ángulos de fijación son ángulos fijos y muchas veces no nos da el ángulo que necesitamos para fijar los fragmentos, ¿no? Estas placas también muchas veces cuando yo las quiero poner muy distales, pues puedo desinsertar los ligamentos colaterales y por ende dejar instalar mi codo, ¿sí? Incluso entonces hay pacientes donde yo tengo osteonecrosis articular, como es el caso aquí de la imagen, cuando son implantes completos, implantes anatómicos, pero pues también puedo verlo con implantes con una placa moldeada, ¿no? Entonces son complicaciones que pueden suceder. Ya para terminar, también tengo una tasa de daño a mi nervio cubital, una incidencia de neuropatía de hasta el 50% en los estudios reproductivos. La mayoría son pura neuropraxia, que simplemente con las semanas pasa o a las horas pasa, pero bueno, está reportado son el 50%. Y lo mismo de siempre, reposicionar el nervio, dejarlo en situ. Realmente no hay evidencia concluyente que apoye una de las dos. No hay diferencias en estudios recéntricos a los 2 años, entonces como el cirujano se quede más a gusto en cuanto al nervio cubital, si reposicionarlo o no. Y referente a la ossificación heterotópica, va a estar más asociada al sexo masculino, sobre todo cuando mi cirugía está retardada, más de 7 días. Y el problema es que puede ser clínicamente importante, y aquí me llamó la atención, sobre todo en las tipos articulares o parciales articulares, hasta un 35%. En las totales articulares, que son las más complejas, se ve menos la incidencia de ossificación de la heterotópica. Si es interesante, pues está reportado, y sería todo por el día de hoy.